Y es hora, quiero darle la bienvenida a los estudios en Guayaquil a la doctora María Paula Romo, ministra de Gobierno. Ministra, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Liz. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Bueno, el día de ayer, la noche de ayer, usted dio un mensaje a la nación donde decía que como funcionaria pública estaba expuesta a recibir críticas, sí, pero no acusaciones que ya incluso los configura como un delito. Y esto de aquí a través de un ataque disfrazado de periodismo. Pero también usted decía que esto de aquí se puede deber a qué es la piedra en el zapato de algunos. ¿De quién podría ser la piedra en el zapato, ministra? Sí, Liz, buenos días nuevamente. Yo creo que es muy importante mirar lo que está detrás y evitar distractores siempre. En el país tenemos en estos días temas muy importantes que se están debatiendo y por eso inclusive hay que poner más atención y más alertas porque hemos visto ya en otras ocasiones cómo se crean tantos distractores. ¿A qué me refiero? Si es que hay que investigar, que por supuesto hay que hacerlo, un sobreprecio en un hospital, lo primero que hay que preguntarle es al que contrató. Me parece que es lo evidente, es la primera persona que tiene que ser investigada. Entonces, funcionarios públicos encargados de hacer un contrato, proveedores. Muchos están en este momento no solamente procesados, sino ya privados de libertad. Luego, lo que es indispensable es saber si es que hubo alguna asociación para delinquir, si es que alguien se puso de acuerdo con otra persona para delinquir. Pero me parece que parte de esta campaña, entre comillas, que se ha armado para tratar de buscar, lejos de la contratación, lejos de los beneficios económicos, como si este fuera un asunto político y no delictivo, creo que en parte lo que hace es distraernos de los casos penales. Yo lo he dicho ayer, lo ratifico, como funcionaria pública estoy sujeta y es mi deber recibir críticas aún las más duras, las más mordaces, pero cruzar la línea para acusarme de un delito es algo en lo que debo responder y por supuesto lo voy a hacer porque no he cometido ninguna irregularidad, peor todavía aquellas que están asociadas a estas gravísimas investigaciones en donde yo he sido denunciante. ¿Pero qué intereses estarían entonces viendo afectados con su denuncia? Porque usted ayer también decía en el mensaje, usted fue la que denunció este caso que comenzó conocido como Fortuner por el vehículo en el que se desplazaban, pero ahora resulta, usted decía que la denunciante es la que está siendo señalada y no aquellos que están dentro ya de una investigación o procesados por este delito que tiene relación con los hospitales, sobre todo con el Hospital de Pedernales. Bueno, en el caso del Hospital de Pedernales, además, no se trata de insumos, es un hospital que no existe. Es la construcción del Hospital de Pedernales que todavía está conectado con el robo que le hicieron a Manabí del dinero de la reconstrucción, porque todavía se supone que son esos fondos. Entonces, creo que es necesario ponerle sensatez y no amarillismo a esta discusión, que la justicia haga su trabajo, lo está haciendo, reconocer que hay procesos judiciales que están en marcha, tener cuidado para no afectar esos procesos porque todos queremos ver que los responsables sean sentenciados y evitar los distractores. Intereses políticos detrás de los ataques en mi contra, no solamente de los adversarios políticos, sino de muchas otras denuncias en las que participo porque me corresponde, porque es mi obligación en este momento, muchas que seguiré exponiendo esta misma semana. Ahora, pero esto de aquí la llevó usted a hacer incluso en su exposición del día de ayer una explicación de cuáles son las funciones como ministra de Gobierno al estar frente a esa cartera. Y usted decía que una de esas tiene que ver en relación directamente con la política y esto conlleva hablar, dialogar, buscar acuerdos. Y ahí la gente quizás se pregunta, bueno, pero ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde se puede llegar? Más aún cuando hubo la revelación de estos chats en conversación suya con el ex asambleísta Daniel Mendoza. Exactamente, el límite es lo legal, el límite es lo ético, porque ahí es en donde se encuentra el límite de lo que uno puede hacer como funcionario y como persona, como ciudadano. Y creo que esos chats efectivamente son una prueba, pero son una prueba a mi favor, porque ahí usted va a ver, y todos los ciudadanos han podido mirar, quienes se han interesado por este tema, que en ningún chat se habla de repartir nada. Como lo dije el día de ayer, no hospitales, no nada, no se habla de una obra pública, no se habla de un contrato, no se habla de dinero, no se habla de nada ilegal. Se habla, se conversa, por supuesto, es parte de mi trabajo, se habla de temas políticos, sí se habla de temas políticos, se habla de reuniones políticas, por supuesto, pero no se habla de ninguna ilegalidad. Ni en esos chats, ni en ningún chat jamás van a encontrar una ilegalidad. Para quienes están interesados en buscarla, van a tener que seguir preguntando, investigando, averiguando, porque ahí conmigo no van a encontrar ninguna ilegalidad. Ahora, pero a raíz de eso, si bien es cierto, uno revisa el sentir quizás del ecuatoriano y sigue quedándole esa duda siempre pendiente, ¿no?
de qué pasó con los hospitales, quién los entregó, quién los repartió. Insisto, Liz, el solo hecho de usar estas palabras, estos términos, nuevamente nos lleva a una discusión que es parte del distractor. ¿Alguien contrató algo con sobreprecio? Empecemos por preguntar quién hizo el contrato. ¿Alguien compró lo que valía 1, pagó 10? Bueno, ¿quién pagó? ¿Quién compró? ¿Cómo se hizo ese contrato? ¿Quién fue el proveedor que se prestó para venderle a 10 y repartir la diferencia? Por eso digo, incluso el tema de decir quién repartió, en lugar de decir quién se llevó la plata, quién hizo el contrato fraudulento, eso me parece a mí que es parte del distractor que lamentablemente tenemos en este momento en el país. ¿Alguien firmó con un sobreprecio? Bueno, la primera persona investigada tiene que ser el que firmó el sobreprecio. Luego hay que investigarle al que le vendió. Luego tenemos que preguntar, ¿el que le nombró con ese propósito? Porque también es cierto, yo creo que muchas personas que son designadas no son pues designadas para que cometan un delito, sino para que hagan su trabajo de manera correcta. Si en la designación alguien ya lo hizo programando que delinca, entonces hay que averiguar si es que así fue quien le designó. Con la primera pregunta, ¿fue para ese propósito? Y luego de eso podemos discutir, ¿esto fue conversado alguna vez políticamente? Desde el punto de vista de esa última pregunta, yo le digo no, jamás ninguna conversación política sobre eso. Pero ¿por qué estamos concentrándonos en la última de las preguntas, en lugar de preguntar quién firmó el contrato y quién se lo vendió? Esa es la pregunta fundamental y creo que la justicia sí lo está haciendo. Pero entonces, y no llevar ese orden, y más bien centrar en cuestionamientos hacia su accionar, ¿a quién beneficia? ¿A quién se protege con todo eso? Digo ¿Tiene yo, usted una todos, idea? Porque usted lo formulaba ayer como pregunta, pero digo yo más bien preguntarle a usted. A todos los que deben estar, a todos los que deberían estar en las preguntas iniciales. ¿Quién firma el contrato? ¿Quién entrega un contrato? ¿Quién paga? ¿Quién vende? ¿Quién pone un sobreprecio? Ahí tenemos que enfocarnos. De todas maneras, lo que yo dije ayer lo repito, si la ciudadanía tiene cualquier pregunta, cualquier duda, por supuesto, nuestra tarea es dar explicaciones y decir esto es así, el ministerio funciona así, los diálogos políticos nunca una ilegalidad, se mantienen de esta manera. Nuestra obligación siempre y la mía siempre va a ser responder cualquier interrogante, pero cuando todo esto se arma como un distractor para no investigar a quienes hay que investigar, entonces voy a responder como lo he hecho el día de ayer. Ahora, y si todo esto de aquí se aleja de ser una crítica y más bien es un delito que está disfrazado de periodismo, así lo ha señalado usted, ¿qué hará al respecto al considerar que esto ya se constituye en un delito? Responder, y cuando digo responder me refiero a decir, a estar aquí en una entrevista, a hacer un video para que quien no ve la entrevista pueda mirarlo. No me refiero a usar la justicia para eso, nosotros no lo hemos hecho y al menos por ahora no estamos considerando hacerlo porque en este momento lo más importante es no distraernos de los objetivos. Y aquí lo más importante no es una discusión con un periodista, no es una discusión con un portal, es averiguar quién cometió un delito, qué delito cometió y que reciba sanción. Pero mientras tanto, lo que no voy a hacer es prestarme para ser el distractor de este delito atroz que se ha cometido o de esta serie de delitos que se han cometido en el país. Pero lo cierto, ministra, es que parecería que la Asamblea tiene otra forma de pensar, al punto de que ya la semana pasada pues exigían la remoción suya del cargo y ante eso pues ya el presidente incluso de la Asamblea ha anunciado para mañana la reunión, ha convocado al CAL para que puedan revisar incluso un llamado a juicio político de parte suya. Entonces, ¿qué espera usted ahora de parte del legislativo? Yo voy a seguir haciendo mi trabajo y voy a seguir respondiendo por mis obligaciones. He comparecido a la Asamblea Nacional en 36 ocasiones distintas y he enfrentado 3 juicios políticos, Liz. Mi relación con la Asamblea no es una relación ni de paz, ni de complicidad. Por supuesto, siempre hago diferencias. Creo que en la Asamblea hay personas muy buenas, comprometidas con el país. Y también creo que hay personas a las que les molesta que yo investigue y denuncie con firmeza. A cada una responderé y, sobre todo, cumpliré con mis obligaciones legales. Ahora, pero quizás también cuando fueron esos otros juicios, esos más de 30 juicios, eran otros momentos en la Asamblea. Incluso en algún momento dado hubo un acuerdo de mayoría de gobernabilidad dentro del legislativo que se ha venido debilitando. ¿Cómo afecta eso precisamente quizás esta situación tensa entre usted y el legislativo que pueda ya más bien alejar esa posibilidad de diálogos o de acuerdos que forman parte del rol que tiene como ministra de Gobierno? Se verá en su momento, por ahora todas son especulaciones. Y ahí quiero preguntarle también, ahora que usted habla de especulaciones, ministra, ha generado reacciones esta aprobación por parte de más de 70 legisladores al Código Orgánico de la Salud y ahora está en manos del Ejecutivo el vetar este código, ¿no? Ante eso, ¿qué hay realmente detrás? Porque estamos en un país donde más del 90% de la población tiene una creencia religiosa, que hoy cuestiona lo aprobado en ciertas partes por el COS. ¿Cuál es la postura que va a tomar entonces el Ejecutivo? ¿Le han conversado desde ya en torno a este tema?
Permítame responder en 3 recomendaciones. La primera, hay que revisar lo que dice el código. No lo que dicen que dice el código, sino lo que dice el código. Segunda, hay que darle tiempo al Ejecutivo de que cumpla con su tarea. El COS empezó a discutirse, el Código Orgánico de la Salud empezó a discutirse en el año 2012. Hace 8 años fue presentado el Código a la Asamblea Nacional. El último debate, la última vez que la Asamblea Nacional discutió el Código fue en mayo y junio del año pasado. Mayo y junio del año pasado, es decir, tenemos 1 año, 2, 3 meses que nadie ha discutido nada sobre el Código. Y de pronto se convocó la votación porque era lo único que estaba pendiente y la Asamblea lo aprobó. Tiempo al Ejecutivo de que haga su tarea. El Ejecutivo tiene 30 días para pronunciarse y en 30 días el presidente hará saber su opinión a través de un veto o una sanción, una objeción, que son los términos exactos. El presidente hará saber esa opinión. Pero mi tercera recomendación, porque decía, la primera es leer bien lo que dice el código, no es lo que dicen que dice. La segunda es, permitamos que el Ejecutivo haga su trabajo. La tercera, discutamos esto sin sesgos, sino mirando exactamente qué dice. El Código Orgánico de la Salud tiene muchísimos temas de salud pública, de salud privada, organismos de control, pero uno de los temas más de sensibles presupuesto. tiene que ver con el tema de la despenalización del aborto y No lo que dice, genera también y no dice eso esta reacción. Y no dice eso el código, por eso hay que remitirse a la primera recomendación. Pero en tercer lugar, decirles que todavía no se ha tomado ninguna decisión y es más, no hemos tenido ninguna conversación específica al respecto porque hoy están haciendo todavía los equipos técnicos, sobre todo desde el Ministerio de Salud, los informes para poder tener esta revisión. Entonces, hasta el momento no le puedo decir en este tema el veto dirá A o B o C, porque esas conversaciones no han empezado. Lo que ha empezado es un análisis de los equipos técnicos para que el presidente pueda tomar su decisión. Ahora, pero incluso este fin de semana comenzó a circular una información y ya se hablaba de que la vicepresidenta María Alejandra Muñoz pudiera presentar su renuncia si es que el COS es aprobado tal y como está aprobado, remitido por la Asamblea Nacional. Una mentira gigantesca. Esas conversaciones no existen, esa especulación, esa mentira, insisto, me parece que es de nuevo esta lógica a la que nos estamos acostumbrando. En lugar de discutir los temas que al país le interesan, el código, estoy segura que al país le interesa, empezamos a llenarnos de estos chismes y de estas cosas tan feas, tan desagradables y tan alejadas de la verdad. Nada de esas especulaciones es cierto. Pero ¿y a qué atribuye usted que todas estas especulaciones puedan surgir en un momento de coyuntura del país? Hay temas también que centran la atención. Esta es una semana importante y emblemática para la función judicial, pudiera serlo. Seguimos con el tema del COVID-19. ¿A qué atribuye usted, repito, a que todo se genere en estos momentos entonces? Bueno, yo creo que no es nuevo esta idea de los rumores, de los chismes, de las cosas falsas, de las supuestas primicias. No son cosas nuevas. Pero lamentablemente, como estos días son días tan sensibles de decisiones tan importantes, como por ejemplo la decisión judicial relacionada a la casación del caso Sobornos, yo lo digo directamente, creo que ahí hay un sector político que siempre está pendiente de lo que pueda aprovechar para convertirlo en un gran conflicto, distraer al país de la atención que deberíamos tener sobre un caso emblemático de corrupción sistémica, que en estos días tiene uno de sus episodios importantes y además creo yo que hay ese sector político al que le interesa que reine el caos, la confusión, la insidia, el enfrentamiento, esta sensación de que hay solo problemas y más problemas, y no es cierto. El país vive en democracia, discute los conflictos en democracia, la prensa dice lo que necesita decir, las autoridades rinden explicaciones, el sistema de justicia funciona. Frente a cosas que incluso salen del control del gobierno, como la tragedia derivada del COVID, también los números van mejorando, por supuesto, sin confiarnos. Es decir, también hay cosas importantes, buenas, sobre las que trabajar y tenemos que evitar caer en esta trampa de la confusión, de la desesperanza, del caos, que hay sectores interesados en tomar cualquier cosa pequeña y convertirla en algo gigantesco para instaurar esta sensación. Y usted acaba de mencionar, ministra, que la función judicial funciona, ¿no? Y esta semana, efectivamente, pues, la función judicial enfrenta un desafío dentro de este caso Sobornos 2012-2016. Pero a la par de eso, ¿cómo siente usted que avanza también en este otro tema que evidencia una realidad dolorosa para el país y tiene que ver precisamente con lo que pasó en los hospitales durante la época de la pandemia? El país espera evidentemente una respuesta en torno a eso. Ustedes desde el otro lado, al haber denunciado, al poner sobre el tapete también este tema,
¿Cómo sienten que marcha esa función en torno a eso? Mire, Liz, hay de todo, porque hay casos en donde yo le puedo decir, hay casos que llegan a la solución, hay casos en donde vemos sentencias, hay sentencias importantes, emblemáticas. Desde el punto de vista de la policía, se desestructuran redes importantes, estamos enfrentando el delito. En el Ecuador, solamente para ponerle un ejemplo, nuestro promedio de incautación de estupefacientes es de alrededor 1,5 toneladas por semana en este periodo. En la última semana hemos incautado 5 toneladas de cocaína. Estamos trabajando y, por supuesto, la siguiente parte, el siguiente eslabón en esta lucha contra el delito, contra la impunidad, es la justicia. Hay casos en donde funciona muy bien y hay que felicitar el valor con el que actúan fiscales y jueces. Hay casos en donde hay que poner los ojos más abiertos y hay que mirar qué está pasando, casos incluso en donde yo misma he presentado quejas, en donde la policía presenta quejas, pero a lo que yo me refiero es a la importancia de mirar las cosas de manera equilibrada. Ni todo está mal, ni todo es perfecto. Tenemos que reconocer, si es que hay alguien que no cumple con su trabajo, hay que señalarlo. Si hay quien lo hace, hay que señalarlo. Pero tenemos que evitar caer en esta idea de que en el ambiente todo está equivocado. No es verdad. No es verdad que todo está mal, no es verdad que todo está descompuesto. Si hay quien comete un delito, hay que señalarlo. Si es que existen inconvenientes, hay que enfrentarlos, pero hay que evitar esta sensación que a algunos les interesa instaurar en el país. Vamos a salir adelante, vamos a salir juntos. Hemos enfrentado una época de una crisis muy dura. Comparado con otros países, nuestra reactivación avanza bastante bien. Tenemos nuestros aeropuertos abiertos. Italia, Francia pusieron la obligación de llevar mascarilla hace 2 meses. Nosotros la tenemos hace 4 meses. Llevamos 167 días, 169 días de emergencia. Cada vez las cosas están mejor. Acabamos de ver una nota sobre la apertura de las playas. Cada vez hay más prudencia. Sí, también hay una fiesta clandestina, lamentable, pero es un caso aislado. La mayoría estamos cuidándonos. Lo que digo es, cambiemos un poco la perspectiva porque hay buenas noticias y hay motivos para seguir luchando. Ahora, y en torno a eso se viene un nuevo desafío para el país después del 12 de septiembre en que ya vence este estado de excepción. Y ahí preguntarle si realmente el Ecuador está listo para tener cada uno que asumir quizás ese control. Si bien es cierto, se ha implementado la campaña Yo Me Cuido, pero ¿hasta qué punto estamos preparados en un país donde los casos siguen en aumento y donde incluso ya se comienzan a dar casos de reinfección? Así es, esta es lamentablemente la amenaza con la que nos va a tocar convivir durante muchos meses y probablemente años adelante. Vamos a tener que vivir con esta realidad. Si antes vivíamos en un mundo de determinados riesgos, el riesgo de contagio de COVID va a sumarse a esos riesgos. Debemos tener la mayor precaución, sabemos qué es lo que hay que hacer. Tenemos cada vez más pruebas también. No solamente tenemos más personas contagiadas, es que probablemente nos damos cuenta de todos los contagios porque se está testeando, se están haciendo pruebas en lugares en donde antes no se hacían. Cuando empezó la pandemia teníamos un laboratorio en Guayaquil que podía hacer 300 pruebas al día. Hoy tenemos 60 laboratorios en el país, no sé si son 61, 62, que pueden hacer aproximadamente 4,000 pruebas al día. Entonces, la realidad es distinta. Cuando empezó la pandemia, la Organización Mundial de la Salud todavía no recomendaba las mascarillas, por ejemplo. Hoy sabemos que las mascarillas son un gran aporte, son una gran medida de cuidado y todos nos estamos poniendo mascarillas. Entonces, va modificándose nuestro comportamiento, sí. Estamos más listos, el sistema de salud está mejor preparado, los médicos saben a lo que se enfrentan. Los primeros días ni siquiera sabíamos exactamente a lo que nos enfrentábamos, la manipulación incorrecta, el mal uso de un medicamento, una serie de cosas que en los primeros momentos todavía eran parte de los riesgos, hoy han cambiado. ¿Y el país está listo? Yo creo que sí. ¿Vamos a tener algunos casos aislados de inconducta? Yo creo que sí, lamentablemente, pero estamos listos para pasar a una siguiente etapa, que no significa que no van a haber cuidados, que no van a haber precauciones o que vamos a dejar de hacer controles. Pero algunos controles, los controles que solamente se enmarcan en el estado de excepción, van a terminar el 12 de septiembre. Así que vamos a tener más o menos 6 meses y medio de estado de excepción, que es mucho, es bastante, de restricción de derechos, y vamos pasando del control, del castigo a la colaboración, la responsabilidad. Pero y en ese sentido siempre, bueno, han habido las decisiones que se toman desde el COE nacional y de ahí las que quedan en potestad del COE cantonal de cada ciudad.
¿Cómo se va a manejar de aquí en adelante entonces? Porque si bien es cierto, una vez que venza el estado de excepción, las Fuerzas Armadas regresan a su rol, ya no se aplica el toque de queda, ya con esto no se puede limitar a las personas o restringirlas a que no se reúnan. Entonces, ¿qué pasa de ahí en adelante? ¿Qué competencia queda así para cada COE cantonal o para cada municipio en su ciudad? Sí, primero, el gobierno tiene ciertas competencias que las puede seguir ejerciendo independientemente del estado de excepción. Y los municipios también tienen las suyas. Le explico con ejemplos. Por ejemplo, los municipios tienen que dar un permiso para un evento masivo. Yo creo que en este momento a nadie se le ocurriría un evento de, no sé, 10,000 personas, 15,000 personas, un evento con público, un evento deportivo con público, un concierto masivo, no va a tener permisos, no lo va a recibir por el lado de las intendencias y creería yo que tampoco los municipios van a entregarlos. Eso es parte de la competencia de un municipio. Es parte de la competencia de un municipio, por ejemplo, la restricción de circulación de placas. El municipio de Quito se encuentra debatiendo si va a regresar al sistema de pico y placa, si va a permitir que todo el mundo circule, si va a tener un nuevo modelo de restricción. Cada municipio lo tendrá que hacer. Por supuesto, nosotros estamos acompañando y sugiriendo algunas cosas. Municipios con urbes, que son municipios que están uno junto al otro, que tienen mucha relación entre ellos, ojalá puedan coordinar, estoy segura que sí, los alcaldes, porque lo que decida Guayaquil, si Guayaquil decide una cosa y Daule decide una cosa muy distinta y San Borondón decide una cosa muy distinta, va a provocarse una serie de confusiones. Entonces, los municipios tienen sus potestades que también podrán llevar adelante en coordinación con otros. ¿Qué es lo que solo se puede hacer en estado de excepción? Suspender el derecho de la libre movilidad y el de la libre asociación. Entonces, el toque de queda, por ejemplo, ya no se puede sostener sin estado de excepción. Un municipio puede decir, el local funciona hasta la medianoche, pero ya no puede decir, usted tiene que irse a su casa. A las 11 de la noche. Sino puede decir, los locales funcionan en este horario, pero esto que hemos estado haciendo durante más de 6 meses, que es decirles a las personas a qué hora tienen que ir a su casa, esto es lo que ya se tiene que terminar. Por eso bajamos un poco la parte del castigo, de la multa, de la coacción y confiamos cada vez más en la responsabilidad ciudadana. Bueno, ahí está el desafío que tenemos entonces con mayor razón desde el 12 de septiembre a implementar las medidas que ya todos conocemos, porque dependerá de cada uno también el que el país no vaya mostrando más casos de COVID-19, sino lo contrario. Quiero agradecerle, ministra, que haya estado con nosotros esta mañana. Liz, muchísimas gracias a usted. Buen día, buen inicio de semana.